Esta es la voz del día de este jueves en Altavoz. Un gran abrazo como siempre para todos, en sintonía en nuestras redes sociales, enteramente como siempre a su disposición, ahora en la transmisión en vivo y en directo en nuestro canal en YouTube, donde además pueden chequear nuestras entrevistas anteriores, los programas que todos los conductores en Altavoz tienen, de la mañana, en la tarde, de Rafael, de César, de Meche, y que pues estamos poniéndolos a su disposición para que repase algunos de los datos, entrevistas y momentos destacados que hemos ido recopilando a lo largo de este reciente estreno de Altavoz. Como siempre, a las redes sociales, a su mano y a su disposición inmediata, altavoz.es en TikTok, Altavoz es en Facebook, en X, en Instagram y en YouTube. Nos encuentra como @altavozecu. Altavoz EQ también en YouTube. Nos ve y nos escucha desde Ecuador y el mundo a esta hora, o el horario que usted tenga disponible también, para que se le acomode a su tiempo, a su disponibilidad, a su espacio, para poder compartir y enterarse de los protagonistas en el ámbito de la actualidad, política y demás. Aquí, como siempre, esta agenda preparada para ustedes. Les recuerdo entonces quiénes estarán en esta entrega de Altavoz. En el siguiente programa nos acompañará en instantes el gobernador de la provincia del Oro, Fabián Mancheno. Repasaremos algunas de las acciones en materia de seguridad que se ha implementado en la provincia del Oro. Le daremos seguimiento a las declaraciones que ayer efectuó el presidente de la República sobre este eventual coche bomba que habría existido en los alrededores donde fue a dar declaraciones el presidente, cómo avanzan esas investigaciones y otros temas relacionados a la viabilidad que ayer se anunciaron en la provincia del Oro. También más adelante estará Adrián Castro, él es asambleísta de ADN, con quien repasaremos este nuevo análisis que realizará para la convocatoria para el día de mañana sobre la ley antipillos que fue publicada en el registro oficial y que la presidenta Viviana Veloz convocó a una nueva sesión para debatir esta acción que el presidente tuvo, entre otras otro campo de acción que ha tenido el asambleísta Adrián Castro a lo largo de su carrera como asambleísta. Así que así empezamos en esta nueva entrega. Póngase cómoda, póngase cómodo. Yo haré lo propio. Está con nosotros el gobernador de la provincia del Oro, Fabián Mancheno. ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo le va? ¿Cómo va su día? Hola Andrés, qué gusto saludarte. Enviando igualmente un saludo a todos quienes nos están viendo, nos están escuchando igualmente. Muy bien, Andrés, por aquí nos encontramos nuevamente ratificando nuestro compromiso con los orenses, trabajando arduamente y de manera articulada, como tiene que ser y como se lo ha venido demostrando a través del gobierno nacional con nuestro presidente Daniel Noboa. Ayer precisamente el presidente de la República daba unas declaraciones inquietantes respecto a la posibilidad de haber ubicado un coche bomba en los alrededores del sitio donde ayer se realizó esta exposición de obras, avance de obras y acercamiento con la población en la provincia. ¿Qué resultados se tiene respecto a estas investigaciones? ¿Esto fue así como lo describió el presidente? ¿Aún está en una etapa de averiguaciones? ¿Se han encontrado datos respecto a esta eventual amenaza? Sí, Andrés, hay que recalcar que la activación inmediatamente de cada una de las instituciones a través de las que contamos, por ejemplo, como la del ECU 911, activan inmediatamente las instituciones, en este caso Policía Nacional, y activa diferentes unidades especiales. Tal como lo mencionas, se maneja ya un trabajo investigativo que ya a través de diferentes unidades especializadas están enfocándose directamente en la participación de quienes hayan dejado el vehículo y todo eso. Lo importante es de que se responde de manera inmediata a todo este tipo de
eventos que suceden dentro de lo que es la provincia para dar una respuesta frente a las actividades y a los niveles que los mantiene directamente Policía Nacional. Casualmente, el 3 de diciembre, dentro de un Consejo de Seguridad Provincial, se estableció la incorporación de 114 miembros especializados tanto del eje investigativo como del eje de inteligencia, que se está reforzando y duplicando los esfuerzos en cuanto a las actividades como las que acabas de mencionar. Por eso es importante de que las identificaciones se las hace de manera oportuna y además cada una de las entidades, en este caso también Explorer, que es el grupo de intervención y rescate, toma los correctivos necesarios para identificar igualmente el tipo de material y todo eso que son explosivos. Estamos frente a un episodio que, al menos en este gobierno, no se había descrito así, ante la posibilidad de que un artefacto explosivo en las cercanías de un lugar en donde iba a estar presente el presidente de la República, como ocurrió el día de ayer, se haya presentado. Este tipo de amenazas enciende aún más o activa aún más las alertas y acciones que desde la policía y estrategias del bloque de seguridad se puedan desplegar para no solamente encontrar a los responsables o quién estaba detrás de esta eventual explosión del coche bomba, sino de otros hechos también violentos en la provincia. Claro que sí, Andrés. Es más, la intención no solo va a estar basado en este tipo de estrategias, sino hay que entender de que estamos nosotros trabajando primeramente con firmeza y no vamos a permitir de que exista ningún tipo de acción que amedrente a la ciudadanía, que amedrente en este caso a las instituciones, y muy por lo contrario, vamos a masificar totalmente con las estrategias, con las acciones que ya están generadas en la provincia y además de eso también a nivel nacional. En este sentido, mantenemos 50 vehículos blindados que ya están repartidos en diferentes sectores de la provincia, empezando por el cantón Machala, donde ya están ubicados de manera estratégica estos blindados, que son los tipo David. Y a esto también se ha sumado que suman actualmente 2.400 elementos de las Fuerzas Armadas. Muy aparte de lo que te comentaba de la Policía Nacional, ahora tenemos presencia inclusive ya de manera masificada en el territorio con las Fuerzas Armadas. Esto tiene un enfoque muy importante que va alineado como bloque de seguridad a unas estrategias también en conjunto y en coordinación por parte de Policía Nacional para atacar los focos de atención y puntos calientes que tiene la provincia y así reducir totalmente la problemática de seguridad. ¿Cuáles son esos focos calientes, gobernador, que se han identificado y atacado permanentemente? Recordemos que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la estrategia además ha sido anunciada por las autoridades de gobierno relacionadas a la integralidad del combatimiento a estas bandas de narcoterroristas, sus tentáculos y las operaciones delictivas que se estén presentando en diferentes focos a nivel nacional, como lo están haciendo en el Cantón Durán, en la provincia de Guayas, como lo hicieron en su momento en Esmeraldas y en otros cantones de la provincia de Esmeraldas. En la provincia del Oro, detállenos, gobernador, qué focos están atacando al momento y con qué resultados desplegados de los bloques de seguridad que pueda precisar. Claro que sí, Andrés. Lo importante es de que nosotros nos encontramos en una zona estratégica. Dentro de esto, por tener nosotros un límite con Perú, tenemos a Huaquillas. Huaquillas es un punto importante donde ya la policía, las Fuerzas Armadas, el Ejército está generando ya el despliegue de las acciones. Ahí tenemos buenos resultados. También estamos estableciendo en lo que es el Cantón de Machala, exclusivamente en Puerto Bolívar, donde el día de hoy estamos ya realizando varias actividades operacionales en recuperación del territorio. Y también están establecidos a través de diferentes acciones en otros puntos también de la provincia. Si bien es cierto, la orientación tiene que ser enfocada tanto a las necesidades que se mantiene por cantón, por sector, por eso es que se establecen operaciones CAMEX, por eso es que se establecen también operaciones antidelincuenciales y también a nivel de nuestros jefes, tenientes políticos y también comisarios, basados en lo que es los sectores comerciales de la provincia. Respecto a esta descripción que anota sobre la zona limítrofe de la provincia con el hermano país del Perú y la intensa y activa presencia de comercio en esa zona, el contrabando de gas, el contrabando de combustible, que por años ha sido muy complejo
combatirlo y que por supuesto esto conlleva otros delitos que van creciendo en la medida de que no se los pueda contener. Respecto a esas estrategias en el límite fronterizo, ¿va a haber una dedicación especial, gobernador, que los habitantes puedan conocer respecto a los controles efectivos que ahí se realizan? Claro que sí, Andrés. Específicamente en estos sectores lo que ya están establecidos es un control relacionado al tema de los ejes viales, inclusive también con unidades especializadas de hidrocarburos que mantienen ya las acciones establecidas específicamente en estos sectores. Además de eso, también entendemos la situación que corresponde también al tema de la presencia de personas dedicadas al cometimiento de algunos hechos delictivos, en donde eso se está a través de diferentes presencias, tanto con el bloque de seguridad, inclusive con otras instituciones, para dar igualmente una reconstrucción al tejido social, en base al tema de cada uno de los sectores, como te lo menciono, de este sector que es límite. En la pregunta anterior quedó pendiente, gobernador, los resultados, no sé si los tenga a la mano, de los que se ha logrado en este trabajo conjunto de los bloques de seguridad, los operativos CAMEX y demás, durante los últimos 8 o 10 meses, 11 meses con precisión, luego de haber sido declarada el conflicto interno armado. Sí, parte de varios de los resultados que mantenemos ya actualmente en lo que es la provincia, ha existido una gran cantidad de armamento incautado. Dentro de esto se realizó una operación donde se incautaron 11 fusiles. También ha existido ya células que han sido desarticuladas dentro de diferentes sectores, y lo que se está haciendo es prácticamente un debilitamiento a diferentes estructuras. No solamente basado en eso, también hemos incorporado acciones a través de las diferentes instituciones, como te comentaba, para recobrar también el territorio en diferentes instancias, a través de esto también dando un apoyo y un incentivo al tema educativo por parte de la atención a nuestros jóvenes. Ni se asomen por aquí porque se van a encontrar con un tiro, les advertía el presidente de la República a eventuales sospechosos que estén detrás de también un atentado con el coche bomba. ¿Es esa acción mucho más enérgica, contundente, la que se va a observar de parte de la fuerza pública en la provincia, gobernador? Por supuesto que sí, Andrés. Tenemos la misma firmeza, tenemos el mismo sentir por parte de nuestro presidente de la República, y de la misma situación estamos trabajando con esa firmeza, con esa mano dura frente a estas personas que prácticamente van a ser sometidos directamente dentro de nuestras acciones. No le tenemos miedo, muy por lo contrario, estamos masificando nuestras estructuras directamente de la fuerza pública para enfrentar toda acción que vaya a afectar o que quiera intentar afectar el tema de nuestros forenses. Tenemos firmeza, tenemos contundencia, y más que nada tenemos el respaldo también de nuestro presidente, que tiene el carácter para manejar toda esta situación, y tenemos todo el apoyo y la convicción y voluntad de ejercerlo. ¿Qué informes ha recibido, gobernador, de parte de la policía sobre los resultados que se tengan de estos procesos de ataque de las bandas a través de las extorsiones, el cobro de las vacunas en los locales comerciales, a profesionales de la misma forma, y secuestros también, que la provincia del Oro no está al margen? Sí, respecto a lo que se refiere, Andrés, se articula también a través de las diferentes unidades especiales una respuesta inmediata. Tenemos resultados muy importantes. Hace poco hubo un resultado por parte de la unidad antisecuestros, donde existió temas que personas denunciaron, porque eso es importante, o sea, la denuncia del ciudadano, la denuncia de todos estos tipos de actos, para darles un seguimiento, porque ahí tenemos nosotros el resultado. Por eso el trabajo no solamente va a depender del gobierno, va a depender de las instituciones, depende bastante también de la denuncia por parte de las comunidades. En este sentido, por parte de lo que es la unidad antisecuestro, se ha dado un resultado contundente también aquí en la provincia, dando bastante disminución en este sentido. ¿Qué niveles ha disminuido, gobernador, si nos puede detallar esas cifras para que nuestra audiencia la conozca? Listo, te comento de que se mantiene una reducción en cuanto al nivel de delitos como lo que es secuestro. En ese sentido, inclusive,
Por eso atendemos también la parte de generar acciones y también comunicación por parte de lo que es Fiscalía y Consejo de la Judicatura para dar un seguimiento de quienes son aprehendidos por delitos como el secuestro, que se llevó a cabo hace una semana, la detección de una persona que fue víctima de secuestro y se logró con la liberación, para dar seguimiento de que también la parte judicial tenga un pleno y una transparencia frente a los procesos que esto implica. Gobernador, respecto a otro de los anuncios que ayer se efectuó y que conlleva el progreso respecto a las materias de comercialización, transporte de carga pesada y demás productos en la conectividad entre la provincia del Guayas y provincia del Oro. ¿Cómo va a crecer esta vía? Entiendo que hay algunos tramos que el Ministerio de Obras Públicas asumirá y la Prefectura del Oro también. Detállenos eso. Creo que sí. Primeramente estamos hablando de una reactivación económica y un desarrollo local. Justamente dentro de lo que fue la visita de nuestro presidente, se transfirieron 3.14 millones a diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Entre estos estamos hablando de la provincia del Oro, de la SUAY, de Zamora Chinchipe, inclusive de Loja. Esto justamente con la intención de generar un desarrollo ya dentro del territorio, tanto para un apoyo en lo que es la gestión de los servicios públicos, lo que es la infraestructura para dar conectividad y ya dar un desarrollo dentro de lo que es la reactivación económica, y también lo que concierne directamente a la parte de operatividad dentro de lo que es la vía estatal. ¿Es el sector de la vía Primavera? ¿Estoy correcto con el nombre? Sí, claro que sí. Es en la vía Primavera donde se llevó a cabo inclusive la entrega del FINGAD, la firma de esta transferencia. Esta vía será ampliada a 4 carriles. Háblenos de estos tramos que van a desarrollarse como en materia técnica, gobernador. Sí, o sea, el desarrollo que ya está firmado a través de la prefectura, esto es una ampliación prácticamente para dar la viabilidad a los orenses, y también que incluye la extensión de 10.55 kilómetros, que va desde la parte de lo que concierne al cambio hasta lo que es la primavera. Ok, 10 kilómetros que serán ampliados en el transcurso del siguiente año, entiendo, ¿no? Sí, 10.25. Del 2025. Hay otras áreas en las que también se demanda una ampliación a futuro, gobernador. ¿Cómo avanzan esas tareas para que tanto el Ministerio de Obras Públicas en algunos tramos, quizás como se lo ha hecho ahora, se lo asuma así, o eventualmente concesionar parte de la vía? Ya dentro de lo que es este convenio que se firmó como transferencia de los 13.4 millones, también hay un aporte por parte de Prefectura que va a ser de 20 millones, que eso es importante también comentarte, Andrés, porque esto va a generar también diferentes interacciones dentro de lo que es el territorio aquí en la provincia del Oro. Hay diferentes zonas que ya están establecidas, que se los está trabajando, y eso es la viabilidad y eso es el aporte que va a entregar también por parte del gobierno central para el desarrollo de eso. Recordemos que en el 2024 son casi 411 millones que se han destinado dentro de esas transferencias, y hoy en día en la provincia del Oro también somos unos beneficiados en estas acciones que está realizando nuestro presidente. En materia energética, gobernador, ¿qué información se tiene respecto a seguir trabajando en el aumento de la producción de termogás para que siga con la posibilidad, ir creciendo la posibilidad de que su potencia y su producción aumente para entregar al Sistema Nacional Interconectado? Entiendo que aún no está en su total capacidad, y eso es por algunas tareas pendientes que existen o por la falta de producción de gas para abastecerla. ¿Cómo está manejándose ese tema? Andrés, hay que tomar en cuenta de que ya hay una noticia por parte de nuestro presidente, y es que el 20 de este mes se acaba ya el tema de los cortes de luz, que eso es importantísimo para conocimiento de todos los ciudadanos, y tal como lo mencionas, son 697 megavatios que ha generado prácticamente el gobierno, casi el doble de megavatios de lo que los anteriores gobiernos, como tal vez la mala gestión, la mala planificación, lo han realizado, y esas acciones las estamos realizando ya en este gobierno.
con una inversión prácticamente de 1.800 megavatios para el 2025. En la provincia del Oro se concentran también otras termoeléctricas, sobre todo que reciben el gas para su producción. ¿Cómo va ese trabajo para continuar con su mantenimiento y rehabilitación efectiva? Termogas Machala, ubicado igualmente estratégicamente en lo que es Bajo Alto, está avanzado bastante, Andrés. Te comento de que ya son acciones ya necesariamente administrativas para ya dar continuidad directamente también al apoyo energético en este sentido y sumarnos directamente a la energía país para dar un aporte ya considerable. En este sentido, ya se han hecho las instalaciones, ya están haciendo las pruebas que son pertinentes. Lo que están ya son temas más que nada administrativos, donde ya se está subsanando todos esos temas. ¿Cuánto será el total de aporte que Termogas Machala esté en primera instancia en condiciones de entregar y cuándo será? Ya está previsto, ya la entrega inmediatamente se continúe con el tema de las firmas de algunos convenios. Ya inmediatamente para el 2025 igualmente ser parte de todos estos 1.800 megavatios que ya están considerados a nivel nacional. Los datos no los tengo aquí exclusivamente, pero oportunamente te lo haré llegar, Andrés. Gobernador, gracias por atender nuestra entrevista esta tarde en La Voz del Día. A ti, Andrés, muchas gracias por el espacio. Gobernador del Oro, Fabián Mancheno, con este repaso de las acciones que hay en materia de seguridad se está implementando en la provincia del Oro, algunos de los resultados que ha descrito en materia de vialidad también, con los convenios firmados y anunciados a partir del día de ayer, que en trabajo en conjunto con la Prefectura del Oro se han conseguido, además de las tareas en materia energética que tan necesario en estos momentos es y lo que pueda significar Termomachala con su urgente rehabilitación para su aporte al Sistema Nacional Interconectado. Vamos a la pausa. Redes sociales a su disposición, como siempre, ténganlo en cuenta en pantalla, están ahí, cada una de ellas, para que nos siga, nos escriba, comente, participe, se entere, se informe y nos acompañe. Ya venimos.
Andrés. De vuelta en Altavoz, la voz del día. ¿Cómo estás tú, Yanela? Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez Siempre más. bienvenida. Bueno, hoy Esta no es tu vinimos casa, combinados. Esta es tu sala. Ah, bueno, gracias. Siéntate cómoda. Sí, estoy comodísima. Sí. Bueno, cuéntame, hoy no vinimos Hoy combinados. te puedo acompañar con los zapatos, solamente con tu color negro. Bueno, está bien. ¿Mañana qué color? Mañana libre, viernes libre. Ah, ya, sí. está bien. Perfecto. Dame libre, por favor, viernes libre, Perfecto. viernes libre. Me parece súper Sí, ¿no? bien. Así es. Así bueno. estamos con la presión de chuta, color negro, Claro, color no. rojo. ¿no? Bueno, a mí me Viernes encanta libre. el color negro, el color blanco, siento que combina con todo. Pero bueno, en todo caso, les recordamos nuestras redes sociales para que estén pendientes a cada una de la información que los chicos preparan, entre esos quien les habla. Tenemos reportajes, todo lo más importante del día, noticias nacionales, internacionales. Así que ya saben, nos pueden ver a través de TikTok como altavoz.es, Facebook altavoz.es, ex Instagram y YouTube por Altavoz Eco. ¿El reportaje que hoy preparaste, de qué se trata? ¿Lo vamos a ¿Tienes ver que más verlo? tarde o mañana? Tienes que verlo más tarde. No podemos hablar, es una... No, ok. porque todo es sorpresa, sino como... ¿cómo Podemos tenemos? hablar solo de lo que pasó ya, que se publicó. Correcto. Ok, Está de lo correcto. del día de ayer, eso Sí, podemos sí, hablar. ¿lo viste? Sí, claro. Muy bueno. Bueno, te cuento... Antes se dio la entrevista que hicimos ayer. Sí, exactamente. Exactamente. Y hablando de entrevistas, hoy vamos a tener a un invitado especial, Adrián Castro, asambleísta de ADN. Le damos paso, ¿te parece? Lo tenemos al asambleísta. ¿Cómo está? Adrián, bienvenido a Altavoz, la voz del día. ¿Nos escucha bien? Andrés, Yanela, un gusto estar con ustedes. Sin duda, ahí estoy escuchándoles. Perfecto. ¿Hizo un alto a la sesión en el seno legislativo? ¿Estaban en sesión ahora o no? En buena hora que me sacó de la sesión porque empezaron a hacer un circo ahí, entonces me siento mejor aquí. ¿Está arrepentido, Adrián, de haber llegado a la asamblea o más bien todo lo contrario, de poder aportar? Para nada, sino que justo este momento habían estado ya las disputas, ya cuando empiezan a las agresiones verbales ahí adentro, pues es realmente una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, aquí estamos peleando nosotros siempre del buen lado. ¿Cómo lidias con eso, Adrián, respecto a la convivencia legislativa, que muchas veces no están por el marco de la ley, sino por otros intereses? Y que los ciudadanos lo ven, sí, muy de lejos, pero lo sienten como muy familiar y muy de cerca, como una costumbre, como una rutina, que es una práctica diaria en la Asamblea Legislativa. Para un legislador como tú, ¿cómo lo observas? Bueno, la verdad, Andrés, es que no somos todos por ventaja. Hay muchos colegas, hombres y mujeres valiosas en muchas bancadas. Yo diría que todas las bancadas que realmente trabajamos por el país, estamos debatiendo con la altura del caso y siempre pensando en los verdaderos objetivos que tiene el país, que tiene el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, pues, siempre nos aferramos a esa fe, a esa esperanza de que las cosas vayan mejorando, porque tampoco es que todo se haya hecho mal, hay que rescatar cosas buenas que se han hecho durante este año, que son, sin duda, han marcado cambios trascendentales, pero a partir de cierta época en adelante, pues, los órdenes del día, la temática, no es la mejor. Hay como mejorarla, hay como traer temas positivos y necesarios para el país, y no hay que perder la fe. Yo creo que hay que siempre desde nuestros espacios, nuestros despachos, más bien mostrar cosas que realmente sí pueden cambiar la vida del ecuatoriano, no solo proyectos de ley, sino además procesos de fiscalización en donde realmente
le mostremos a la gente que estamos aquí pues haciendo nuestro trabajo. De esos procesos de fiscalización vamos a hablar más adelante, además de la denuncia contra varios jueces por la liberación de delincuentes, de violadores, acusados ya con sentencia en firme, y otros hechos fiscalizadores en materia de tránsito también, que al frente ha llevado Adrián. Antes, para mañana fue convocada la otra nueva sesión por parte de la Presidenta de la Asamblea para debatir, discutir lo que el Presidente de la República resolvió: enviar al registro oficial la ley antipillos. ¿Qué nivel de debate espera que ocurra el día de mañana, y quizás existe una censura respecto a esa acción, o considerar inclusive que esa ley pueda ser nuevamente debatida en la Asamblea? A ver, yo creo que la Asamblea se equivocó días atrás al archivar en un solo debate la ley, a pesar de que hicimos nuestras observaciones, alegatos, habíamos conversado incluso ya en muchos medios de comunicación señalando aquello, y eso permitió que el Ejecutivo mandara al registro oficial, y hoy tenemos ya una ley que está vigente y que es una ley positiva para el país, porque lejos de caer en esa narrativa injusta y mentirosa de la oposición, señalando que hay la creación de un nuevo impuesto, lo que el pueblo ecuatoriano debe saber es que quienes tenemos vehículos menores a $20,000, pues vamos a tener más bien un alivio financiero, porque el impuesto que hoy venimos pagando del 1% en las compraventas de vehículos disminuye al 0,75%, y únicamente aquellos vehículos que superen los $50,000, aquellas personas que tienen esa dicha, esa suerte que les ha dado la vida de tener un carro de ese valor, pues tengan en este momento más bien un sinceramiento en el impuesto y en la realidad del costo vehicular, que en los patios vehiculares muchas veces un usado del mismo año llega a costar igual que el nuevo. Entonces hay cosas que no están muy transparentes ahí. Entonces, bajo esa lógica, nosotros vamos a defender la ley como no puede ser de otro modo. He escuchado las voces de muchos constitucionalistas que no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional, sino más bien han sido hasta críticos en su momento del gobierno, que en su posición ha manifestado que efectivamente la acción emprendida por el Ejecutivo es la correcta. Mañana la Asamblea tiene que discutirlo con altura. Si es que la oposición, y además tendrán los votos, estoy seguro, de que eso vaya a la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional, en su control abstracto que debe hacer, estoy casi seguro, no creo que vaya a fallar en contra de la Constitución, la Corte Constitucional, y en contra de los precedentes jurisprudenciales que la misma Corte ha emitido. En el caso que así lo resuelva la Asamblea, de que sea la Corte Constitucional que estudie este envío, esta publicación del registro oficial de esta ley, que fue rechazada por la Asamblea en su mayoría, ¿qué pasa con la vigencia, mientras tanto, de esa ley antipillos? Que ustedes han promovido los beneficios que esto implica, hasta que la Corte Constitucional resuelva, ¿eso queda como que en el limbo jurídico, su aplicación queda medio en el aire o no? No, para nada, la ley sigue vigente, no hay ningún efecto de suspensión, salvo que se presente una medida cautelar y el juez la acepte, porque una cosa es que la presentes nada más, pero otra cosa es que la Corte la acepte. Entonces, yo no creo que eso vaya a ocurrir, que soy muy sincero, hemos hecho un análisis amplio de los artículos que son clarísimos, del artículo 226 de la Constitución, el 425, el 137 de esa misma norma, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es clarísimo, y por lo tanto yo no veo por dónde la Corte pueda fallar en contra de la decisión que tomó el Ejecutivo. Sin embargo, estamos en un Estado democrático, un Estado de derecho, y sobre todo en donde la Constitución está por encima de todo y la máxima autoridad en eso es la Corte Constitucional, así que veamos qué es lo que pasa. Ahora bien, hablando de comunicación interna, ¿cómo hace la bancada de ADN para crear consensos dentro de una asamblea tan fragmentada? Buena pregunta, Yanela. Antes, cuando arrancamos esta Asamblea Nacional, había una unanimidad casi en todos los temas, porque además que los temas eran todos positivos y no tenían ningún tipo de controversia. Y a una vez que se promulgue el calendario electoral es en donde empiezas a tener estas disputas políticas entre las bancadas, y así mismo es. Y el ejemplo de Ecuador, que no es otro que el ejemplo de muchos países latinoamericanos, que esto es un problema regional, los sistemas democráticos son muy caducos, no llegan a la altura de otros parlamentos internacionales, pero ahí viene la lucha de nosotros también, porque para darle esa connotación, para darle la altura necesaria, tenemos que generar una voz crítica y de autocrítica de la Asamblea.
Por eso es que no hay que tener miedo y vergüenza de decir que las cosas están mal cuando están mal. Y en ese sentido, los consensos que se pueden conseguir, al menos en temas trascendentales, se discuten muchísimo. Pero cuando ya es oponerte al gobierno por oponerte, ya incluso eres capaz de pretender archivar una ley positiva, indicando que es una ley que crea impuestos cuando eso es falso. O en otro sentido, la misma mayoría le deja en la impunidad alias el diablo como Wilman Terán. Esa misma mayoría le quiso en su momento sancionar a la ministra Palencia, le encaró a la fiscal Diana Salazar con Ronnie Aliaga. Es decir, ya ves cosas que son incongruentes y que sin duda marcan una diferencia en donde tú quieres estar. ¿Quieres estar del lado bueno o quieres estar del lado malo? Este país lo que menos necesita este rato es tener una oposición sin sustento, sin argumentos, sino una oposición inteligente, que además es muy necesaria en todos los regímenes. Necesitas tener la oposición, de lo contrario, imagínate tener un grupo de alzamanos que diga que todo está bien. No, siempre tenemos objeción de conciencia, siempre tenemos que ser demócratas, y en ese sentido más bien que la oposición eleve el debate y que coadyuve a que los proyectos crezcan y se ejecuten de buena manera. Por ejemplo, en las leyes urgentes de materia económica que varias veces ha enviado el Ejecutivo. Yo diría que en el 95% todas las leyes han tenido aporte de los legisladores, de todas las bancadas. Por eso han salido proyectos positivos para el país. Si regresamos a ese tipo de posiciones políticas racionales, con madurez, yo creo que las cosas pueden encaminarse. Yo abrigo y nunca pierdo la esperanza. Además que conozco a muy buenos colegas de todas las bancadas, sin excepción, que sí aportan, que sí suman y que muchas veces ayudan a encontrar esos consensos. Ahora bien, hablando precisamente de estas acusaciones, precisamente dos asambleístas correístas acusan a la fiscal Salazar de tráfico de influencias, de gestión de cargos públicos y difusión de información reservada. ¿Qué piensa usted detrás de esta denuncia? Una grave denuncia que se ha hecho. En toda denuncia habrá que demostrar los hechos que ahí se indican, sobre todo cuando están revestidos de esa gravedad. Yo no desconfío de la justicia, sí de algunos jueces y algunos fiscales, no de todos, porque este país tiene grandes juristas que están ahí, pero esperemos de que las cosas bajo ese esquema que se ha presentado sea sustentado en pruebas y que obviamente el día de mañana se esclarezcan para todo el país, que lo que mayormente queremos es que las cosas no queden tampoco flotando, sino que queden absolutamente claras para todos los ecuatorianos. Por supuesto, más que nada que haya ese consenso y que pueda haber una resolución ante esto que se acusa. Ahora bien, hay muchas personas que están de acuerdo, otras que no, sobre la creación de la cárcel de máxima seguridad. Unos dicen que sí, que falta organización, otros dicen que sí, que hay hacinamientos en las cárceles. ¿Usted cree que es necesaria la creación de esta cárcel? ¿Cómo defiende esta idea? Las cárceles de máxima seguridad han dado resultados estupendos en otros países. Creo que el mejor ejemplo de todos es El Salvador, que pasó de ser un país muy peligroso a uno de los más seguros, de la mano de un presidente con mucho temple, y que me parece que es un referente y que tiene que ser aquello que nos lleve a reflexionar sobre si es o no es necesario. Yo creo que sí, y tengo muchas razones para decirlo, no solamente porque las cárceles que tenemos hoy en día en su estructura, en su tecnología, no son las que hoy se necesitan debido al avance tecnológico, incluso a los mismos drones que hoy existen, los celulares que se han incorporado, las armas entre las paredes y más. No, tienen que ser cárceles que garanticen que eso no vaya a pasar, básicamente impermeables al tema de la corrupción, y sobre aquello yo creo que son necesarias. Ahora, he oído también voces del correísmo que han dicho no, hay que sancionar esto porque vulnera el turismo, porque ni sé qué, que ni sé cuántos. Yo les hago acuerdo, como cuencano, que hace 13 años aproximadamente, si mente no me falla, construyeron la cárcel de Turi. ¿Y quiénes construyeron esa cárcel de Turi? Y ahí están las redes sociales en donde se felicitan unos a otros de que es la nueva patria, decían ellos, ¿no? Y ahí está la tercera cárcel de mayor peligrosidad del país, en Cuenca, en mi ciudad turística. Además está en una de las parroquias más bonitas, que es Turi, a la que quiero mucho y respeto mucho porque es el mejor mirador de nuestra hermosa ciudad de Cuenca. La cárcel de la Tacunga, ahí tienes otro ejemplo. ¿Por qué ahí no levantaron la voz? Entonces, cuando tú encuentras que acabas de hacer cárceles modernas y seguras en donde garantizas que no se pueden escapar estos sinvergüenzas, versus otras cárceles en donde sí tenemos problemas y que fueron construidas en la época del correísmo, ahí te das cuenta que la disputa es política, 100% política, y simplemente hay que hacer acuerdo un poquito
para que la gente se acuerde perfectamente y tenga memoria de lo que ocurrió antes y de lo que es ahora. Ahora, eso no quiere decir que no se socialice con la población, que se le cuente a la población cuáles son las condiciones del centro carcelario y obviamente la tecnología y la seguridad que tienes para garantizar que no se va a estropear el ambiente dentro de uno u otro territorio. ¿Qué efectos prácticos, Adrián, tendrá, por tanto, el exhorto que ayer efectuó la Asamblea en mayoría al presidente de la República para que detenga esa creación de la nueva cárcel de seguridad en Archidona, en Napo? Lamentablemente los exhortos son eso, son exhortos. Y ahí la política pública del Ejecutivo tiene que más bien tener una buena comunicación, tener buenos representantes de los ministerios que vayan al territorio, conversen con la gente y quede absolutamente claro. Pero yo considero que las cárceles de máxima seguridad son necesarias en la medida en que no permitan la salida de estos delincuentes. Pero eso va de la mano de, además, depurar la planta judicial, ¿no es cierto? Porque tenemos jueces como los que denuncié yo el día de ayer en la Fiscalía, que lo que han hecho es encargarse de liberar a presos de altísima seguridad con base a prelibertades, y eso sí está mal. No me preocupa que estén detenidos, lo que me preocupa es que se los libere, y eso es algo que hay que tenerlo claro, y para eso tenemos que fiscalizar los legisladores en cada provincia, como lo hicimos desde nuestro despacho en Arazón. Y dicho de paso, hoy día le agradecí en mi red social de X a mis colegas asambleístas de la SUAY, que son de distintas bancadas, como RC, PSC y demás, que se sumaron a esta fiscalización con mucha generosidad, y en verdad hay que decirlo, cuando nos hemos unido en el ASUAY los 5 asambleístas, hemos sacado muy buenos resultados, y esta no es la excepción. Así que hoy les agradecí públicamente porque han bajado las banderas políticas, todos hemos bajado, y hoy en día hemos puesto por encima el bienestar de nuestra gente en la provincia. ¿Estima que prosperará esta denuncia que ha presentado Adrián contra estos jueces, tanto en la Fiscalía como en el Consejo Nacional de la Judicatura? Entiendo que eso lo iba a hacer en estos días también, Adrián. Sí, ¿A qué casos, estos 3 casos, corresponden a los que se ha liberado impunemente a los acusados de violación? El día de ayer ya presentamos en la Fiscalía la denuncia, Andrés. El día de hoy ingresamos formalmente la denuncia en la mañana al Consejo de la Judicatura, pero además vamos a hacer algunos alcances ya entre los 4 asambleístas más de la SUAY, que están ya este rato con conocimiento de causa. Hoy incluso les entregué toda la documentación que logramos recopilar en nuestro despacho, y sin duda yo estoy seguro, Andrés, porque no hay por dónde salirse. Aquí hemos mostrado casos tan graves como el caso de Gabriela Díaz, que es una mujer que fue víctima de un femicidio, de una violación en el año 2013, a ella le violan, en el año 2014 se suicida, le deja una carta a su madre indicándole que lamentablemente pues estos traumas le llevaron a tomar esa decisión, y pide justicia. A 25 años se le sentenció a quienes le violaron a Gabriela Díaz. Su madre dejó una carta en mi despacho contándonos toda esta historia trágica, y resulta ser que un juez de Cuenca, uno de estos jueces, de este par de jueces, es el que inicia los procesos, tiene implicaciones en su libertad. Hoy está libre, pero asimismo mostraba casos de violadores. Un violador de 3 niñas, Andrés, un violador de 3 niñas. Imagínense esos. Por ahí parto, porque hay que entender un poco. Yo tengo una hija y tenemos hijas, hermanas, madres, y estos sinvergüenzas violadores a este tipo le sentencian a 25 años. De forma mágica, el juez, sin tener informe favorable del SNAI, le permite su salida apenas a sus 11 años, no cumplió la mitad de la pena. Otro violador a su propia hija a los 9 años, asimismo 25 años de prisión, le soltaron a los 12 años, con informe desfavorable, con síntomas de esquizofrenia, patologías de psicópatas. Otro violador a su hija de 12 años, le embaraza a los 14, 2 años de violaciones, 25 años, no pagó ni la mitad. La misma situación. ¿Bajo qué argumentos los liberan los jueces? ¿Bajo qué argumentos los liberan? Ninguno. Es que si es que ustedes revisan, Andrés, los casos que este rato están en Fiscalía y en la Judicatura, ustedes van a ver informes desfavorables. Hay informes de la edad que dice el señor no puede, porque tiene 0/10 en comportamiento, porque no ha tenido recuperación, porque es un psicópata. No hay razón. En otros casos no hay informe del SNAI. Es decir,
bajo tu pregunta, Andrés, no tengo respuesta porque no hay una razón para que el juez los libere. No debió haberlos liberado. 44 delincuentes peligrosísimos sueltos por las calles. Uno de ellos ya reincidió, volvió a asesinar a los 3 meses. Otro de ellos, de cambio, fue asesinado ya, en Quevedo, me parece. Uno de ellos que salió libre fue y le acompañó a fugarse a Colopico. Fue parte de la fuga. Y así por el estilo. Otros ya no regresan porque la prelibertad es para que tú te presentes periódicamente. Estos ya no regresan. Es decir, están en libertad, no es prelibertad. Lo que hicieron estos mal llamados jueces es una grosería, un atropello contra las verdaderas víctimas que están allá afuera, vulnerables. La sociedad entera está vulnerable frente a estos hechos y por ello, esta vez iniciamos en el Azuay. Yo he pedido el día de ayer, Andrés, en el pleno de la asamblea, les pedí a los 137 asambleístas, si uno por cada provincia hace este ejercicio que hicimos desde nuestro despacho, ya es una victoria, porque van a encontrar fácilmente las irregularidades. El problema es que muchas veces la asamblea se concentra en temas que realmente la ciudadanía, yo no sé, en verdad. Por eso hay que elevar además hasta los perfiles de asambleístas para saber quién mismo está trabajando. Nos estamos jugando, son temas muy peligrosos, muy graves, riesgosos hoy en día, pero en cambio, digo, para eso nos eligieron, pues, para eso estamos aquí. De lo contrario, quedémonos en la casa. ¿Para qué cobramos el sueldo entonces? Estas son las cosas que hay que hacer, Andrés. ¿Nos explicará ahí también por qué están en contra de que la ley antipillos prospere? Pero vaya, se ponen al revés las cosas, patas arriba, como suelen decir en el lenguaje vulgar, ¿no? Si este rato sacas una ley para pelear contra el lavado, ayer revisaba las leyes de Argentina, por el país futbolero al máximo, 1000 veces más que Ecuador, futbolero. Y lo que hace Argentina es ya trabajar en la ley para transformar los clubes en sociedades anónimas deportivas. Acá también lo estamos haciendo, pero se oponen, porque no quieren transparentar los clubes, porque no quieren que se trabaje en el tema de la transparencia de los socios, accionistas y demás, en los temas de compraventa de vehículos igual, porque no quieren que se fortalezca la UAFE, porque hay una política, la GAFI, que es internacional y te dice que las UAFES a nivel mundial tienen que tener la potestad de que puedan congelar como medida cautelar algunos fondos para poder iniciar la investigación y que esos fondos no se vayan del país. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué te opones a las cosas positivas? Además que quienes hemos hecho patrimonios sanos en la vida, lícitos, y no tenemos rabo de paja, ¿por qué le vamos a tener miedo a la UAFE? Algunos colegas asambleístas dicen, no, que va a ser una percepción. Bueno, ¿qué te pueden perseguir si tu patrimonio está plenamente justificado? Si tus ingresos se corresponden con tus gastos y con tus bienes, ¿de qué tienes miedo? Entonces, por ahí va el asunto y hay que hacer esas reflexiones puntuales y por ahí va también el hecho de que te opongas a todo lo que es el gobierno del presidente Noboa. Ahora, Adrián, esto igual sin ley, las facultades de la UAFE, la Secretaría de Integridad Pública, del Servicio de Rentas Internas están plenamente facultadas, digo, antes de la promulgación de esta ley o debate inclusive o presentación de la ley, para actuar en esa medida. Y quizás había una demora, había una detención, no había una acción aún mayor para poder investigar a fondo y que esos casos de identificación de lavado de activos prosperen. ¿Considera que necesitaban sí esa ley para que se actúe con la celeridad y eficacia que se demanda? Claro que sí, porque el Ecuador, si bien salió del concierto internacional como uno de los países que no controlaba el lavado de activos y el blanqueo de capitales, salió el Ecuador porque empezó a controlar negocios como el inmobiliario, no nos olvidemos de eso, el sector de la construcción, y ahora el tema de clubes deportivos y patios de vehículos, que además está 100% comprobado por la policía de que ahí se pueden dar estas cosas. No digo en todo, y en cada entrevista recalco, hay negocios sanos, honestos, que se dedican a esta actividad años y lo hacen bien, pero también son actividades en donde hoy en día han encontrado un nicho para que pueda ocurrir este tipo de cosas. A lo que yo voy, Andrés, es que si no se hacen estos fortalecimientos en la UAFE, claro, no digo que no lo pueda hacer ahora en otros tiempos, sí, bajo plazos mayores, sin acciones contundentes, pero imagínate si es que no poníamos en esta ley el tema de la acción cautelar para el congelamiento de cuentas. Teníamos que esperar con la ley que estaba vigente hace 2 días a que un juez, con el tiempo que demora esto, declare el congelamiento de cuentas. Ahora es una medida administrativa de la UAFE, rápida, directa, ejecutiva, sumaria, que no merece ya un trámite burocrático que pase por
por ejemplo, el tema del orden judicial. ¿Cómo velar, tiene el indicio. ¿Cómo velar, Adrián, para que, aunque las facultades de la ley permite a la autoridad, bajo inclusive la mera sospecha de que se está produciendo un lavado de activos, ya se somete a una investigación o a una congelamiento de activos ante solo la sospecha? Esto igual juega un papel discrecional que es muy delgada la línea respecto a la decisión que las autoridades puedan tener en ese marco. También les corresponderá a ustedes o a las autoridades propias tener ese nivel de rigurosidad y de objetividad sobre los niveles de pruebas que se dispongan para demostrar que esta sospecha está debidamente sustentada. A ver, yo no creo que el gobierno, ningún gobierno se pueda prestar para que el día de mañana tenga una demanda extracontractual del Estado y tenga que indemnizar con millones de dólares no solamente un daño moral, sino una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? No solamente eso. Yo no creo que eso vaya a ocurrir porque además el artículo 76 de la Constitución establece, entre otras cosas, un principio que es básico en el debido proceso, que es la motivación. Es decir, no es que mañana por el mínimo indicio, no. El acto administrativo, de acuerdo con la ley, que no es otra cosa que una declaración unilateral de una autoridad que crea, modifica y extingue derechos en este ordenamiento jurídico, tiene que tener un factor elemental que es la motivación. Y la motivación no es otra cosa que tener el sustento legal debido, que tenga una congruencia con los hechos que se describen para generar esa sospecha. De tal manera que al unirse estos dos elementos, si es que tú emites un acto sin la motivación suficiente, el funcionario que hace eso está bajo, no es que se escapa nomás de responsabilidad. Si eso lo hizo mal, el día de mañana ese funcionario responderá por sus actos, tal y como dice la Constitución en el artículo 233. Dice: ningún funcionario estará exento de las responsabilidades por sus actos u omisiones en el ejercicio de un cargo público. Así dice clarito, me tengo de memoria. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de circunstancias, yo no creo que se las vayan a jugar por allá. Y otra cosa, que cuando creas una nueva ley, las cortes, los tribunales y la propia Corte Constitucional empieza a desarrollar poco a poco jurisprudencia y precedentes. Eso significa que a lo largo del tiempo vamos a ir teniendo y va a irse alimentando mucho más el proceso, como lo ha hecho la Corte, que tiene la última palabra en la materia del control abstracto de constitucionalidad, y por ello estoy convencido de que no vamos a tener ese inconveniente. Los que haya, pues ahí también los funcionarios saben que son responsables de sus actos. Sin duda alguna estamos hablando de algunas problemáticas, pero ¿cómo podemos hacer para prevenir todo esto? Justamente hablábamos con varios especialistas y decían que la educación, si bien es cierto, viene desde casa. Ahora, como bancada de ADN, ¿cuáles son las medidas o las nuevas pasos o soluciones que se están realizando para precisamente esto, alejar a los niños, a los jóvenes de las mafias? Que bueno, que ahora estas mafias reclutan no solamente a estos niños, estos jóvenes a tempranas edades, sino que ya estamos hablando que desde los 15 años ya pueden liderar una banda. Y muy bien la pregunta, Yanela, ¿por qué razón? Porque muchos colegas asambleístas dicen, bueno, ¿dónde está la inversión en seguridad? Y se concentra únicamente en los miles de fusiles, tanquetas, chalecos antibalas, las cárceles, de todo lo que el Estado hace con base al principio más bien de la cohesión, digamos, que tiene que hacer contra los criminales cuando han cometido el delito. Pero se están olvidando de que la inversión estatal tiene que estar al lado de la prevención. Y en la prevención tú dijiste algo muy importante, que es trabajar en los jóvenes desde áreas del deporte. Eso quiere decir muchas canchas deportivas en el país, el trabajo en el arte y la cultura, que son centros de formación artística que no tenemos en el país, son muy necesarios. Si ustedes revisan la estadística de las sociedades más avanzadas en su cultura, sobre todo, y en los índices de asesinatos y demás, las sociedades más cultas son las que están precisamente trabajando en centros de formación artística y cultural, el deporte, y por supuesto lo más importante, que es el fortalecimiento de la educación pública. Más profesores en las escuelas, más universidades públicas como la que acaba de crear el presidente Noboa en Santo Domingo, por ejemplo, y el fortalecimiento de la capacidad docente para que los profesores sean auténticos guías de los principios y valores que los niños y niñas aprenden en los hogares. Por ahí tenemos que trabajar, y ahí es en donde el gobierno recién ahora, desde este año, que empezamos a tener un ingreso por los fondos que tenemos y por el buen manejo económico que ha hecho el ministro de Finanzas, empiezan a gotear ese presupuesto para invertir. Miren, el ejemplo más claro,
te igualas Solca, te igualas los hospitales públicos, igualados los maestros jubilados, y poco a poco el país empieza a recomponerse. Menos de un año para igualar esas deudas. Los municipios del país y las juntas parroquiales ya al día, porque ellos también tienen mucho que ver en el tema de la formación de los jóvenes y las casas de la juventud a nivel nacional. Entonces, todo esto es una amalgama de acciones que hay que hacer entre el Ejecutivo, los gobiernos autónomos y la sociedad para que salgamos adelante con el gobierno que inyecte bien sus recursos. No cree más burocracia e invierta más en estos programas sociales. Asambleísta, esperando la vacancia legislativa. Bueno, en realidad estamos en este momento a vísperas de un mes en donde el país da un giro hacia lo electoral, tenemos nuevas elecciones. Más allá de la vacancia, entiendo que la presidenta de la Asamblea hizo coincidir eso con el periodo electoral para que precisamente no exista ahí ningún tipo de situación que pueda poner o pueda ser de mal vista a la Asamblea afuera. Pero además es un periodo en donde el Ecuador entero tiene que pensar dos veces antes de ejercer el voto. Y lo digo porque la crisis institucional y la crisis política también tiene mucho que ver en el electorado. A votar bien estas navidades, más bien estar con la familia, eso queremos todos, que bajemos un poco ese odio en redes sociales, que es una cosa sin lugar. Hay redes que se prestan para decir cualquier cosa, y mejoremos un poco el ambiente entre los ecuatorianos. Es un país chiquito, Andrés. En este país, así como nos unimos cuando pelea el Chito Vera, cuando juega el Tri, cuando gana Carapaz, cuando gana Daniel Pintado, así debemos de estar con ese ánimo todos los días. Lamentablemente la política, cuando es mal llevada, la politiquería nos conduce a esa desunión. Así que más bien a todos los hermanos ecuatorianos, ese mensaje de optimismo, de fe, de alegría y de unirnos mucho más en los días que vienen para nuestro país. Gracias, asambleísta, por su tiempo. Que le siga yendo bien. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Javier. Adrián Castro, asambleísta de ADN, dándonos este panorama general de su gestión, sobre todo lo que mañana van a resolver respecto a la solicitud o no del envío de una investigación, una solicitud a la Corte Constitucional para que revise lo resuelto por el presidente de la República de publicar en el registro oficial la ley antipillos, entre otros temas. Pausa. A nuestros amigos les recordamos nuestras redes sociales, como siempre. Así es, por supuesto. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz.ecu. Ya venimos. Creo que hoy el asambleísta Castro nos debería dejar con una importante reflexión a lo que nosotros hacemos en el día a día. Como comunicadores, como ciudadanos, ustedes en cualquier tipo de ámbito y comportamiento que tengan respecto a su entorno familiar, personal, laboral, deportivo, cultural, artístico, social, en fin, religioso, en todos los ámbitos. Evitar las generalidades. El asambleísta Castro ha destacado y ha ponderado además la capacidad, buena voluntad y don de trabajo respecto a sus capacidades de las asambleístas de las diferentes bancadas. No solo pondera a los de su bancada, sino a los asambleístas de otras bancadas con quien tiene diálogo y con quien destaca también tienen en sus bloques y en el legislativo una actitud positiva sobre el ejercicio legislativo. ¿Y por qué digo debemos
detenernos un poco en la palabra generalidad, porque estamos acostumbrados a ser muy generales y decir, es que la asamblea resolvió, es que la asamblea dijo, es que los asambleístas son. Si bien la asamblea a lo largo, históricamente, ha tenido una muy mala calificación de los ciudadanos, creo que también tiene su peso por la generalización que nosotros hacemos respecto a evitar la distinción del trabajo de cada uno de los asambleístas. Si bien todos la componen y uno se termina quedando con la imagen o con lo que resuelven, a veces nos olvidamos de darle una mirada mucho más aguda al desempeño que los asambleístas en los diferentes bloques tengan. Y para eso hay los medios digitales, a través de lo que la Asamblea Nacional precisamente propone, para que nosotros dejemos un poco de ir en la corriente de lo general y dedicarnos también a analizar en detalle el comportamiento de los asambleístas, además que nosotros le hemos dado nuestro voto para que estén ahí, y que luego a veces nos olvidamos y los ponemos en el mismo saco con todos los asambleístas. Pero creo que es una invitación y reflexión que el asambleísta Castro hace y provoca en mí también velar mucho más de lo que ahora lo hacemos, a evitar las generalidades y hablar como puntos específicos del desempeño de cada uno, que a veces estos no necesariamente, si bien forman parte del todo, no representan a los resultados de ese todo. Y pues ahí viene la invitación a que generalicemos menos y observemos más el trabajo individual que cada uno como ciudadano entrega en este aporte conglomerado social. En específico, en esta ocasión, en la Asamblea Nacional. Ya venimos. ¿Pedimos, Yanela? No, todavía no. Todavía falta. Sí. Hay no, unas yo notas se que quiere quieren ir. compartirles, sí, que Así se nos es. quedaron antes de la entrevista con el asambleísta Castro. Correcto, tenemos noticias internacionales y les contamos que el incendio Franklin en las montañas en el área de Malibú continúa ardiendo y poniendo en peligro casas y negocios. Las órdenes de evacuación afectan a miles de personas mientras las autoridades hacen todo lo posible por controlar las llamas. Veamos. Ha sido una tarea interminable, los helicópteros no paran de cargar y descargar agua en las zonas de peligro, centenares de bomberos luchan de cerca para controlarlo y mantenerlo alejado de zonas residenciales. Es muy difícil y demasiado caliente, dijo este atrevido bombero combatiendo las llamas de cerca. En las zonas residenciales las autoridades vigilan cada vez que las llamas están cerca de una residencia para actuar. No sabemos qué va a hacer el incendio, dijo este bombero, agregando que los vientos y el terreno hacen difícil la labor de extinguirlo. Hasta el momento se han consumido 4.000 acres de terreno y por lo menos 8.000 residencias o estructuras han sido dañadas por el fuego. Para algunos residentes es como una pesadilla que se repite seguido en esta área. Muchos de mis amigos han perdido sus casas aquí en Malibu, dijo este residente. Las clases y los negocios continúan cerrados, una situación incómoda para algunos trabajadores que sin vehículo quedaron atrapados y sin poder salir. Al rato alguien que sí le puedo llamar a mi hijo para que venga por mí, o si no... ¿Qué vas a hacer? Si no, pues ya a ver si mañana ya comienzan a correr los bases. ¿Y dónde vas a dormir? Ahí me puedo quedar aquí. Una noche como sea. El incendio está contenido en un 7%, la alerta roja continúa en efecto para los cientos de refugiados que tuvieron que ser evacuados y aún no pueden regresar a sus hogares. Buenas noticias para los residentes en Malibu. Según el servicio meteorológico, las condiciones del tiempo que han hecho tan difícil la labor de controlar el incendio van a cambiar esta tarde, lo cual van a tratar de aprovechar para controlarlo en su totalidad. Fernando Mejía, Voz de América, Malibu, California. Qué problema Sí. los incendios forestales, recurrente en diferentes ciudades y países del mundo.
Ecuador no está al margen, Por lo supuesto. vimos hace poco. De ahí que las tareas ya, protocolos y acciones tempranas se puedan establecer respecto a los efectos que se vayan a ir sintiendo y midiendo. El destrozo de la fauna, de la flora es muy doloroso, y también los efectos que las viviendas y propiedades alrededor de estos cerros también se tengan, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de 8.000 infraestructuras y solamente está controlado el 7% del incendio. Claro, si vienen las lluvias esto va a ayudar en gran medida, pero sin embargo, ¿qué pasa con el hábitat, las especies? ¿Qué pasa con la contaminación que queda? Eso sin duda alguna es algo que ya no hay cómo ponerle reversa, pues no, que ya queda. Sin embargo, tenemos más noticias internacionales y les contamos que el mundo de Macondo, un pueblo en las orillas de un río de piedras prehistóricas en el Caribe colombiano, de la obra literaria 100 años de soledad de García Márquez, llega por primera vez a la pantalla. Enseguida les contamos. Llevamos hablando de una posible serie o película de 100 años desde 1968. Entonces sí me impresiona que finalmente llegó el día. Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, recordó que desde su época se habló de adaptar 100 años de soledad al cine, pero su padre siempre se opuso, convencido de que su obra no podía ser recreado en la pantalla. Pero en un rincón del departamento del Tolima, un ejército de productores, actores y más de 10.000 extras desafiaron las palabras del Nobel de Literatura. Nadie puede perderse la experiencia de leer el libro y nadie debería después vivir esta nueva experiencia. Laura Mora y Alexis García, los directores de la serie, recrearon con detalle y dedicación el universo de Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía y sus 17 hijos con 17 mujeres diferentes, entre tantos otros personajes del mundo mágico de Macondo. Cómo capturar el humor del Gabo, la pasión, la violencia. Gabo está constantemente burlando, mamando gallo, y creo que él pone una lupa a la sociedad colombiana. 100 años de soledad es la serie más cara de Netflix en Latinoamérica, con una inversión de $50 millones con 2 temporadas de 8 episodios cada una. Corresponde a las sagas familiares en general, a las historias de sangre y de generaciones, y lo que corresponde a las vidas en su profundidad. 100 años de soledad cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y fue traducida a más de 40 idiomas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Realidad ahora, ¿no? Que la vamos a poder disfrutar con detenimiento, además para poder repasar algo de las páginas del libro o volverlas a repasar. Y en redes sociales he visto este organigrama, si se quiere, de cada uno de los personajes que va describiendo para darnos una ayuda a memoria de lo que vamos viendo episodio a episodio. Correcto, para poder entender la trama y, como tú dices, esto de la magia, ¿no? Es el realismo mágico de García Márquez que lo caracterizaba tanto, ¿no? Y sin duda alguna un producto colombiano que lo elevan ahora internacionalmente. Sin duda alguna no he tenido la oportunidad de ver todavía el producto, sin embargo ya estaré conectándome. Se estrenó ayer, antes de ayer, me parece. Sí, lo vi, pero no he tenido la oportunidad. No ha habido tiempo, ¿no? Exactamente, estamos trabajando, pues, ¿no? Sí, nuestro productor nos tiene... Sí, ahí, al 1000. Marca presión. Bueno, denos un respiro, productor, para poder ver 100 años de soledad en Netflix este fin de semana. ¿Eh? Correcto. Ustedes también véanla. Así es, no se olviden que nuestras redes sociales son: en TikTok nos pueden encontrar como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz.ecu. Abrazos, que estén muy bien. Muchas gracias.